se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla. Bueno, hermanos, en primer lugar, agradecer a nuestro Padre Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de estar con ustedes desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo en la colonia La Cortina. Agradezco también a los organizadores de este seminario, encabezados por nuestro hermano Víctor Hugo Rodríguez, por su invitación. Gracias, hermano, y también quienes organizaron, nuestros hermanos Erasmo, nuestra hermana Alicia y los demás hermanos. El tema que me fue asignado en esta mañana lleva por título La ignorancia de las cosas de Dios. Basado en Oseas capítulo 4, versículo 6, y les pido por favor que busquen en sus Biblias el libro de Oseas capítulo 4 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay un esquema, voy a bajar un poquito a la parte de abajo. En la siguiente filmina, por favor. Acerca del esquema general del tema que su servidor preparó para esta ocasión. El tema general del seminario sabemos que lleva por título Tiempos peligrosos. El subtema del día, tiempos peligrosos en la sociedad. El tema que me fue asignado, la ignorancia de las cosas de Dios, basado en Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Como pueden ustedes ver en este esquema general, parte tiempos peligrosos en la sociedad. A raíz del tema de este día, tenemos tiempos peligrosos en la sociedad o en el mundo actual, derivado de dos situaciones principales. Número uno, por culpa de ellos, por su pecado, porque quieren vivir ese tipo de vida alejados de las promesas de Dios. Y en parte también la ignorancia que hay en la sociedad o en el mundo es parte de la iglesia, de nosotros, que no estamos cumpliendo con nuestra misión de llevar el evangelio a las almas perdidas como debiéramos. Hablo en sentido general. A partir del pasaje de Oseas, capítulo 4, versículo 6, me da pauta también para que nos enfoquemos en la ignorancia que también existe en el pueblo de Dios hoy en día, que es la iglesia de Cristo, que formamos parte de usted y yo, que hemos sido bautizados en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y en esta ignorancia vamos a ver dos tipos. Ignorancia en cuanto a datos o información o conocimiento de la palabra, pero hay otra ignorancia más peligrosa. Es aquella ignorancia que a pesar de tener el conocimiento, actuamos de una manera diferente a la que Dios ha establecido. Si usted se acuerda, el apóstol Pablo dice que lo que había hecho en su vida pasada había sido hecho por ignorancia.
por falta de conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor, a los líderes de su tiempo, a los fariseos en específico y saduceos, les llamó también ignorantes. Erráis ignorando las Escrituras, a pesar de que eran conocedores de la ley de Moisés, de la ley de Dios, al derecho y al revés. Pero la malinterpretaban y con sus acciones demostraban una ignorancia superior que también desafortunadamente o tristemente hay en la iglesia y que vamos a tocar. En cuanto al primer punto, antes de entrar a la ignorancia de las cosas de Dios en la sociedad, hay una pequeña dinámica que preparé, que es la siguiente, Filmina. Es una dinámica de conocimiento. Lo ideal sería que a manera de examen lo presentáramos uno por uno, pero eso nos llevaría toda la hora y no es el sentido. Así que haré un sondeo a manera general. Están exentos los predicadores y los que me invitaron aquí a este seminario. Es un recurso a través de este examen para evaluar qué tanto conocemos acerca de un tema fundamental que usted y yo debemos conocer, acerca del Espíritu Santo. Esta dinámica la empleé en varias congregaciones en La Laguna. El 80% de 2 o 3 congregaciones en las que estuvimos presentes reprobaron, el 80%. Bueno, no es tan peligroso esta ignorancia como la que vamos a ver más adelante en cuanto a la otra. Pero miren, esta dinámica consta de 3 aspectos. La siguiente, por favor. Número 1, acerca de preguntas falso y verdadero. No voy a leer todas por el tiempo. En forma general. A ver, Manuel, ayúdame por favor con la primera pregunta de falso o verdadero. Es la anterior, creo. La que sigue. No hay nada, no salió. La que sigue. Ahí está. No, la anterior no sale. Bueno, mejor. Mejor. A ver, Manuel, con voz más fuerte. A los hermanos, la número 1. Fíjese bien, va a contestar falso o verdadero. De pie, Manuel, y al frente de los hermanos, por favor. La número 1, escuche bien. Muy bien. Un verdadero y un falso. A ver, no soy yo, Manuel, más fuerte. Fuerte. El Espíritu Santo es una personalidad divina. Los predicadores exentos. 2. Vamos a hacer 5, Manuel. De pie al frente, fuerte. Unos dijeron falso, otros verdadero. La 2. El Espíritu Santo tiene su propia mente y voluntad. Falso o verdadero, su propia mente y voluntad. Verdadero, el anterior fue verdadero también, es una personalidad divina. 3. El Espíritu Santo tiene la capacidad de interceder por los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, la que sigue. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, a eso quería llegar. ¿Por qué el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios? Esa es una enseñanza de ¿quiénes? De los testigos de Jehová. Para ellos el Espíritu Santo, con E minúscula, no es Dios. Es como la electricidad, el magnetismo, una fuerza. Allá también escuché esa respuesta verdadera. No, el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, es Dios. La que sigue. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Cristo enseñó. Bueno, y si yo no estudié hoy y no repasé mi estudio, me voy a acordar de todo lo que estudié. Hay que aplicar aquí la hermenéutica. ¿A quién dijo Jesucristo esas palabras? A los apóstoles. Después de 3 años y medio,
aún no se recordaban muchas cosas que Cristo les había enseñado. Tuvo que venir el Espíritu Santo, Hechos 2, a recordarles todo lo que Cristo les había mandado. Y a veces aplicamos esa enseñanza a nosotros. A veces escuchamos en las oraciones también: pon palabras de nuestro hermano que va a exponer, pon palabras en su boca. Ah, caray. Como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. No es así, es a través de la palabra. Ayúdale al hermano a recordar lo que él estudió. Siguiente, Manuel, la última de esta sección. Ya es la 5. Muy bien. La siguiente sí va a salir. ¿A qué se refiere la siguiente sección? Relacionar un pasaje bíblico correcto con una oración o expresión que hable del Espíritu Santo. Más voy a tomar algunas. La número 1. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Hay varias opciones ahí. No se va a ir a Apocalipsis, usando un poquito el razonamiento, a Mateo. Y tengo 3 Mateos ahí, 3 citas. El capítulo 3, capítulo 12 y capítulo 28. No nos vamos a ir hasta el 28. Mateo habla de Jesucristo. ¿Mateo? ¿Mateo 12? No. Mateo 3. Versículo, ahí está, 16. Otra más. Bautícese cada uno de vosotros, puntos suspensivos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos, no. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y la última. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis, capítulo, ahí está. Bueno, si observan bien, las respuestas van en sentido inverso, así lo hice a propósito. La última es el 1, y luego el 2, el 3. Bueno, aún así muchos no contestaron, nos sacaron mucho hacia allá. Y la última parte, a ver si sale. No salió, mejor. Nada. La número 1 es una pregunta capciosa. Escuche bien. Una pregunta capciosa. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Correcto? Está mal formulada la pregunta. La pregunta correcta es ¿quién? Porque ¿qué se refiere a qué? A un objeto, a una cosa. ¿Quién? A una persona. En las portadas de los testigos de Jehová, que las hacen muy bonitas, en el Despertar, Atalaya, nunca van a poner quién es el Espíritu Santo. Siempre le ponen qué. Por eso es importante nosotros identificar. Una pregunta más. ¿Puede uno perder el Espíritu Santo si regresamos al mundo? ¿Y por qué? Unos dicen que no, otros podemos perder. ¿Con qué arras vamos a llegar si nos apartamos de Dios? Bueno, si lo hubiéramos hecho en forma individual este examen, hágase usted mismo la respuesta. ¿Cómo saldríamos evaluados? Seamos sinceros. ¿Un 100? ¿Un 90? ¿Un 80? ¿Un 70? Bueno, las estadísticas dicen que el 80% son reprobatorias. ¿Por qué? Porque no estudiamos como debemos estudiar. Pero mire, este es, y me regreso allá arriba, y tengo el tiempo muy cortado, pero la idea, y puede ser un examen de Apocalipsis, o si nos hicieran a los predicadores un examen de griego, de hebreo, reprobaríamos. Bueno, eso se quita estudiando, tomando ciertos cursos. Este tipo de ignorancia, en cuanto a temas fundamentales de la palabra de Dios, es muy común dentro de la iglesia del Señor. Yo animo a mis hermanos predicadores, a quienes enseñan la palabra, que de vez en vez evalúen las congregaciones donde sirven con estos exámenes. Les sirve a la congregación también para aprender. Cuando yo hago una pregunta en la clase bíblica en la iglesia donde predico y no saben la respuesta, les digo, está bien, a eso viene usted
a aprender más sobre Dios. Más adelante nos vamos a enfocar a la ignorancia de las cosas de Dios en la iglesia desde el punto de vista práctico. Pero antes vamos a tocar la ignorancia de las cosas de Dios en nuestra sociedad, en el mundo. Y para ello vamos a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por, y subraya ahí, la ignorancia que en ellos hay. La razón, por la dureza de su corazón, por su pecado. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque hay en nuestros tiempos mucho peligro, porque se ha perdido la sensibilidad hacia Dios, hacia el ser humano. Hay quienes dicen, hermanos y amigos en Cristo, lo que no conoces no te hará daño. A veces nos invitan a comer y pregunta uno, bueno, ¿y qué es esto? No preguntes, tú cómetelo. Bueno, y después sabemos que lo que comíamos, pues, era algo desagradable, que si nos hubieran dicho, no lo hubiéramos comido. La gente dice, lo que no conoces no te hará daño. Sin embargo, todos sabemos que esta forma de pensamiento, de razonamiento filosófico, es incorrecto. Sin embargo, muchas personas adoptan esta filosofía y en los asuntos espirituales, nada más lejos de la verdad. Dicen las personas, ¿para qué voy a la iglesia? Prefiero estar así hasta el día final. Una persona que conocí hace muchos años en el Evangelio, él con su guitarra y él pensaba que estaba bien adorar a Dios de esta manera y platicábamos con las escrituras, con la palabra de Dios, que no es la forma en el Nuevo Testamento que Dios se agrada. Y una vez dijo él, bueno, allá en el día del juicio, pues voy a saber si era así o no era así. ¿Ya para qué en el día del juicio? Ya no va a haber más oportunidad. La ignorancia espiritual es un asunto muy serio. Ahorita que leímos en Efesios capítulo 4, versos 17 al 19, el apóstol Pablo nos habla de personas que están sin Cristo, diciendo que están ajenos de la vida de Dios a través de la ignorancia que en ellos hay. A veces equiparamos, hermanos, la ignorancia con alguien que está mentalmente atrasado. Pero algunos de los hombres más talentosos del mundo, los científicos más grandes que tenemos en nuestro tiempo, espiritualmente son ignorantes, lo cual es una deficiencia mayor que alguien que puede ser intelectualmente de lento aprendizaje. Como mencionaba anteriormente, las personas que no tienen a Cristo no son las únicas que son espiritualmente ignorantes. También es cierto y tristemente se presentan aquellos que somos cristianos. Porque nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo puede uno como cristiano comportarse de una manera o de otra teniendo la información en nuestra mente y no haciéndolo? Eso es a menudo también porque elegimos ser ignorantes de la palabra de Dios. Y de todas las elecciones que usted y yo podamos hacer, elegir ignorar los principios de Dios y ponerlos en práctica en nuestra vida, resulta en una vida cristiana que se atrofia en su crecimiento hasta morir. Mateo capítulo 22 y versículo 29, palabras del Señor dichas a los saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia dice que muchos son voluntariamente ignorantes de la palabra de Dios. Así lo deciden, así quieren. Aunque Dios mismo se ha revelado, su voluntad ya está escrita en y por medio de su palabra.
pero muchos simplemente se niegan a aceptarlo y obedecerlo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, las siguientes palabras. Sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La ignorancia de las cosas de Dios en nuestra sociedad. ¿Por qué es así? En primer lugar, son ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado. ¿Por qué esto es así? Bueno, hacen excusas para los pecados del hombre. Por ejemplo, ellos dicen, la drogadicción, el alcoholismo, la desintegración familiar son problemas sociales que se pueden corregir. Así los tratan ellos, problemas sociales. Sin embargo, fracasan en sus débiles tentativas de rehabilitar al hombre. Todavía sigue la drogadicción, el alcoholismo, la desintegración familiar. ¿Por qué esto es así? Porque no quieren aceptar la responsabilidad personal por el pecado. Son ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado. Dicen ellos, no soy un borracho, soy un alcohólico. Otros dicen, yo no soy un sodomita, simplemente estoy viviendo un tipo de vida alternativa. Y los vemos por la televisión, felices, contentos, con hijos. No puedo evitarlo, dicen otros. Soy como soy. No es mi culpa, estoy enfermo, es una enfermedad. Y la palabra pecado la hacen a un lado. ¿Por qué? Porque tratan de camuflar el pecado, de disfrazarlo, y lo llaman por otros nombres, pero sigue siendo pecado. También, hermanos, nuestra sociedad intenta humanizar a Dios. ¿Qué significa esto? Formulan una opinión de lo que quieren ellos que Dios sea, a la forma de pensar de ellos. Por eso hay tantos ídolos. San Antonio, dicen las muchachas, quiero un novio y si no te pongo de cabeza. O San Isidro Labrador, tantos santos a la manera del hombre. Rechazan la visión bíblica de un Dios santo y justo. Tienen sus propios estándares en lugar de aceptar la palabra escrita por Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Tú eres inexcusable, oh hombre. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 1 y 2. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Si no se arrepiente, dice el versículo 12, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El juicio de Dios sobre este mundo que quiere vivir en ignorancia, un mundo pecaminoso, el juicio vendrá y nada lo detendrá. Es semejante a una mujer que está a punto de dar a luz. Ustedes que son mujeres y han tenido hijos, saben que una vez que el proceso comienza, no hay vuelta atrás, no se detiene. Así es el juicio de Dios. Es lo que dice la palabra. Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ignorancia voluntaria. No hay excusa. Nuestra sociedad no solamente son ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado, son ignorantes de lo que Jesús hizo en el Calvario, en esas llamadas Semanas Santas. Usted y yo sabemos que en la televisión pasan y pasan películas al final del año. La gente conoce, pero solamente lo externo. Jesucristo es mucho más que un acontecimiento en la historia. Ellos reconocen que Jesús vivió, murió en una cruz, que es el Hijo de Dios, pero no ven la importancia más allá de lo que ocurrió en el Calvario. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue más que una simple ejecución de Estado. La muerte de Cristo en el Calvario era la reconciliación del hombre pecador con Dios y su santidad. Avanzando un poquito más y por el tiempo. Ignorantes, como punto número 3, en este asunto que estamos tratando de la ignorancia en la sociedad, son ignorantes de lo que significa la salvación. Le voy a encargar algo muy personal al terminar el seminario o en una oportunidad que tenga. Ellos desconocen el plan de salvación, de redención. Y adelantándome un poquito a nosotros, conocemos el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios, bautizarse y ser fiel hasta la muerte. Podemos conocerlo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Con la palabra de Dios, usted podría enseñarle a esta sociedad ignorante del plan de salvación. Mira, aquí en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Como un escalón, como escaleras. ¿Podríamos hacerlo? Si no, hermanos, yo lo invito a que estudie el plan de salvación. Apréndaselo, memorícelo. Si usted no tiene buena memoria, anótelo. Hay un cartoncito y repáselo cuantas veces sea necesario. Me voy a adelantar. Mencionaba en el esquema que les presenté en un principio. Nuestra sociedad es ignorante de las cosas de Dios, número 1, por culpa de ellos. Pecado voluntario. Prefieren vivir ese tipo de vida, ajenos de las promesas de Dios. Pero en parte usted y yo también tenemos responsabilidad en ello. La gente está muriendo diariamente. No tenemos que ir en toda la colonia, en toda la ciudad, nuestro pueblo, en nuestra propia familia. Aquellos que no tienen a Cristo mueren diariamente y viven espiritualmente ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado, de lo que Jesús hizo en el Calvario y de lo que la salvación hará por ellos. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad ante Dios de dar luz a quienes se encuentran en oscuridad y muerte. Efesios 3:10, lo ha escuchado muchas veces. Dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermanos, de la iglesia. La iglesia bautista, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 5:14 nos dice el Señor, aplicado a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y uno de mis pasajes favoritos, Mateo capítulo 4, versículo 12, en alusión a nuestro Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad en nuestros días? Igual, asentados en región de sombra de muerte y en tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo para llevar la luz de Cristo? Para llevar la luz del Evangelio. Ahora sí, cuando me fue asignado este tema, y basado en Oseas capítulo 4, versículo 6, dije, bueno, queremos componer el mundo, pero tenemos que empezar, ¿por quiénes, hermanos? Por nosotros. ¿Y qué de la ignorancia de las cosas de Dios en la iglesia? El primer paso es reconocer, es aceptar delante de Dios. Y el enfoque que quiero enfatizar no es tanto la falta de conocimientos de datos. Eso tiene arreglo, hay que ponernos a estudiar. Asistir a todas las reuniones de la iglesia para aprender. El otro tipo de ignorancia, hermanos, la práctica, y que la palabra de Dios también habla de ello, esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad, hemos obedecido, pero eso nos garantía de que Cristo nos diga: venid bendito de mi Padre. Al principio hicimos una dinámica de evaluación. Ahora lo vamos a hacer igual, pero cada uno en su conciencia, en la conciencia de cada uno de nosotros. Mire, vámonos primero otra vez a Oseas capítulo 4, versículo 6, el texto que me fue asignado para el tema de esta ocasión. Dice Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos? Muy sencillo. Nuestros errores traen consecuencias a nuestra familia, a nuestros hijos. El pueblo de Israel tuvo falta de conocimiento de Dios. Desechó el conocimiento de Dios. Olvidó la ley de Dios. Consecuencias: destruido, echado del sacerdocio, olvidado por Dios. Y sus hijos sufrieron las consecuencias. La pregunta es: ¿habrá alguna semejanza entre la condición de Israel aquellos días con la iglesia en nuestro tiempo en todo el mundo? Sabemos que la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios hoy en día, Efesios 2:14. Y preguntas a considerar: ¿en la iglesia del Señor en nuestro tiempo falta conocimiento de Dios? Sí. ¿Desechan el conocimiento de Dios? Sí. ¿Olvidan la ley de Dios? Sí. ¿Habrá las mismas consecuencias para la iglesia como lo fue con Israel? Sabemos que el reino de Dios es eterno. Pero usted y yo conocemos de congregaciones de la iglesia de Cristo que ya no existen más. Vienen a mi mente y no las voy a mencionar, 2 o 3. Podemos ser echados del sacerdocio. Aquellos que somos de la iglesia de Cristo, dice el apóstol Pedro, somos sacerdotes delante de Dios, un real sacerdocio. ¿Podemos ser olvidados por Dios? Sí. ¿Sufrirán nuestros hijos también las consecuencias de olvidar a Dios, desechar su conocimiento, falta de conocimiento de Dios? Sí. Mire, y tengo 3 minutos, ¿verdad? Muy bien. Algunos ejemplos
hoy en día de cómo manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios en la práctica. Analicemos bien. Número 1, cuando no asistimos a todos los servicios de la iglesia, a todos. Porque hemos escuchado muchas veces Hechos 2:46, por ejemplo, la iglesia del primer siglo, y perseveraban unánimes, ¿cada cuánto? Cada día en el templo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Una ocasión una hermana me dijo, hermano, no pude venir estos domingos que falté, pero en la casa leía la Biblia. Bueno, la próxima vez que falte y lea su Biblia, lea Hebreos 10:25, hermano. No dejando de congregarnos. La pregunta es, en el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, ¿cuál es nuestro registro de asistencia ante Dios? ¿No nos reunimos todos los días en la iglesia? Por lo general, domingo en la mañana, domingo en la tarde y entre semana. 3 veces a la semana. Su servidor, desde que he estado al frente de algunas congregaciones que Dios me ha permitido servir, siempre he llevado un registro de asistencia. Hermano fulanito, visitante, niños, jóvenes, y luego lo pongo ahí en un pizarrón, no para evidenciar o hacer sentir mal a un hermano, sino motivarlo. Oye, hermana, o hermano, usted nada más tuvo 4 asistencias de 12 en el mes. Bueno, algunos sí responden y van más seguido a escuchar la palabra de Dios. Dios también lleva un registro de nuestras asistencias. Sabemos, tenemos la información, pero con la práctica demostramos nuestra falta de conocimiento de esto. 2. Manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios cuando no ofrendamos con liberalidad. Amén. Muchas veces hemos escuchado primero a los Corintios 16, 1 y 2. Ya hasta de memoria no lo sabemos. Segundo a los Corintios 9, 6. Por lo general yo no escucho que se lea el que siembra escasamente, también segará. No, se van, cada uno de como propuso en su corazón. No queremos ofender a los hermanos en sus bolsillos, pero les quitamos una gran bendición, un gran privilegio. Y sabemos que cuando sembramos, cuando ofrendamos con liberalidad de corazón, Dios nos lo regresa multiplicado. En el tiempo que llevamos como cristianos, como discípulos de Cristo, nos caracterizamos por ofrendar con liberalidad o nos duele el bolsillo. Cuando usted y yo recibimos nuestro salario, ya lo sabe, hagámoslo. Número 1, pongamos ahí, esto es para Dios. Y demos lo justo, más allá del 10% sería lo justo. Tercero, manifestamos nuestra ignorancia práctica de las cosas de Dios cuando no hemos llevado suficiente fruto o almas al Señor. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? ¿10, 15, 20, 25? Lo felicito, muy bien. Pero en esos 25 años, ¿cuántas almas ha llevado usted a que obedezcan el Evangelio de Cristo? 1, 2, 5, ahí está el récord de Noé. 7 más él, 8. Si usted no puede ir casa por casa, bueno, apoye a quien sí lo puede hacer. Y esas almas le van a contar a usted también. Ya casi para terminar. Número 4. Manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios cuando nos dividimos por asuntos de opinión. Hay una fotografía que traje, no sé si sale ahí, igual se la voy a platicar rapidito. Hace poco me invitaron a dar un tema en una congregación y me llamó la atención y tomé foto de 3 charolas de la comunión. 3. 2 para el fruto de la vid, ¿sí ven ahí? Muy bien. Y 1 para el pan. ¿Qué notan ahí ustedes, hermanos? Rapidito, a ver quién tiene buen sentido de observación. Las crucecitas, pero fíjense, más allá. Hay una que sí tiene y las otras 2, unas mochadas. Hace muchos años
Ahí en la laguna se generó un gran pleito, que porque no debería llevar la cruz y que sí no, bueno. Y aquí me llamó la atención, dije, bueno, aquí a lo mejor emplearon lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, bueno, los que están de acuerdo con la crucecita y los que no. Asuntos de opinión. Bueno, si a mi hermano le molesta, pues la quito y ya, no hay ningún problema. En el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, somos dados a discutir por opiniones, perdiendo nuestro tiempo, en lugar de ponernos a trabajar para Dios. Y último, manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios o nuestras malas actitudes para con nuestros hermanos en la fe. Solamente un pasaje. 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios hacia nuestros hermanos? Por murmuraciones, por chismes, por calumnias, por celos, por envidias, enojos, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. En el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, ¿amamos a nuestros hermanos en la fe de palabra o de hecho? Conclusión. Para no ignorar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Cuatro cosas. Nada más las voy a mencionar. Número uno, leerlas. Esto es un principio fundamental. Lea la palabra de Dios. Dicen por ahí, nuestra sociedad usa al día su celular 150 veces al día. Bueno, si es para buscar un pasaje bíblico, lo felicito. O una reflexión espiritual, la felicito, lo felicito. Leamos. Número dos, además de leerlas, ¿qué hay que hacer? Entenderlas. Tres, antes, meditar en ellas. Ya la entendí, ya me explicaron, usé algunas referencias bíblicas, comentarios, ahora voy a meditar en la palabra de Dios. Y la más importante, hermanos, obedecerla, llevarla a la práctica. Yo les sugiero, cuando usted esté meditando en la palabra de Dios, usted y yo anotemos al día un mandamiento de Dios y llevémosla a la práctica, solo uno, hermanos, diario. Le voy a dar una ayudadita. Cuando dice Cristo, y lo va a decir en el día final, tuve hambre y me diste de comer, etcétera, etcétera. Conclusión. Amados hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas, les invito a que cada día leamos la santa palabra de Dios. El Señor encamine nuestro corazón a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que no seamos como los de Oseas, capítulo 4, versículo 6. No seamos destruidos por Dios, ni nos eche del sacerdocio, ni se olvide de nuestros hijos. Que nunca nadie ni nada, ni nuestro Señor Jesús, ni nuestro enemigo el diablo, ni las personas no creyentes, ni aún nuestros hermanos en Cristo, nadie nos diga que erramos porque ignoramos las Escrituras. Que Dios nos ayude en ellos y no nos olvidemos también de nuestra función como iglesia de llevar el conocimiento de Dios a nuestra sociedad. Gracias por su atención y que Dios bendiga su palabra. Suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar.
pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.